Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, vi con un poquito de tristeza que el domingo pasado encontré por ahí en las sillas, todos rayados, los capítulos que les entregué. No todos, pero sí algunos. Estaban por ahí tirados, rayados y rotos. La idea era que ustedes pudieran leerlos y hacer comparación con el texto en la versión que tienen en su mano. Hoy entonces se van a encontrar con que no tienen con qué hacer la comparación, porque sencillamente algunos ya no tienen y pues desafortunadamente no voy a imprimir más para ustedes. ¿Ok? Bien. Leamos entonces versos 1 al 3 de Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos a ver. Padre, en esta hora queremos agradecerte porque una vez más nos permites estar reunidos como iglesia con el fin de seguir estudiando lo que tu palabra enseña y de esta manera poder aprender cada vez más cómo debe ser el comportamiento que nosotros como hijos tuyos debemos tener. Perdónanos, Señor, cuando de pronto somos oidores solamente de tu palabra y no hacedores de ella. Pero ayúdanos a que esto cambie en nosotros y que oírla nos inste a cumplirla. Oírla nos lleve a hacer conforme tú has establecido a través de ella, a dejar de hacer aquellas cosas que te desagradan y a empezar a hacer aquellas que te agradan a ti solamente. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo y rogamos para que toda nuestra atención esté en esta tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada estábamos viendo en el verso 1 la situación que Pablo condena en torno a un acto de fornicación que ni siquiera entre los incrédulos se estaba dando. Algo que el apóstol Pablo le hace sentir mucha rabia, mucho dolor al ver en lo que su iglesia se estaba convirtiendo. Pero es necesario que nosotros miremos la base de por qué esta situación es considerada como algo denigrante y depravado a los ojos de Dios. Dios en su palabra establece que esto es algo pecaminoso y de pronto nosotros podemos hacer la mención del asunto pero no tener una base escritural para tomarlo como algo cierto. Y quiero que vayan conmigo a ver unos pasajes de las Escrituras que específicamente nos hablan, de esa condición que Dios ha establecido como pecado. No es que Pablo quisiera solamente estar molestándole la vida a los corintios, sino que él estaba basado en las Escrituras, diciéndole, eso es desagradable a los ojos de Dios. El primer texto que vamos a mirar lo encontramos en Éxodo. Les invito a que vayan conmigo, en Levítico, a el libro de Levítico, capítulo 18.
Versículos del 6 al 8. Voy a leer, dice así: ningún varón se allegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Dios ha establecido normas concretas en las cuales el hombre que se dice ser creyente y la mujer que se dice ser creyente debe tener cuidado por estas normas. Nunca una madre, aunque los psicólogos hoy están en contra de esto, nunca una madre debe bañarse desnuda con sus hijos. Nunca un padre debe bañarse desnudo con sus hijos. Eso es algo que Dios abomina. Él no permite de ninguna manera que esa sea una actitud del creyente. Los hijos no tienen por qué ver a sus padres desnudos. No hay razón alguna para que esto suceda. Y es algo que Dios condena. Así que, hermano, nosotros necesitamos tener esto muy en claro. Hoy la psicología moderna le está diciendo a los padres de familia: no hay nada de malo que usted se bañe desnuda con su hijo. Estimúlelo de esa manera, báñese con él o con ella. Hermanos, no. Dios tiene eso como algo totalmente impuro. Y es algo que ustedes y yo tenemos que tener claro. De ninguna manera, a ninguna edad, un hijo debe ver desnudo a sus padres. Ningún padre debe tampoco promover ese comportamiento en sus hijos. Hoy en día nosotros estamos expuestos a toda esta situación impura que ha llevado a la depravación, aunque hoy casi no se menciona, pero las relaciones sexuales incestuosas, que son de padres con hijos, de hijos con hermanos y hermanas, teniendo relaciones sexuales, eso es algo que Dios no quiere que pase. Y hermanos queridos, es algo que ustedes y yo debemos también promover entre nosotros como hijos de Dios. No y no está bien, de ninguna manera. Así que cuando Pablo condena esto lo toma como primera base. No debe el hombre, y en el caso específico del que se está hablando en Corinto, el hombre que se allegue a la mujer de su padre es como si hubiese tenido a su padre desnudo frente a él. Esto es algo vergonzoso, totalmente. Por lo tanto, hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado. El otro texto que vamos a mirar es Deuteronomio capítulo 22. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 22 y vaya al versículo 30. Miren cómo dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Hermanos, esto es algo totalmente absurdo que sucede. Algo que ustedes y yo debemos tener claro es que Pablo conoce todo esto porque él fue estudioso de la ley. Y al ver esta situación que se estaba presentando en Corintio, él necesitaba
aclararla y ponerla en una condición totalmente depravada, como era lo que estaba sucediendo. Y el último texto lo vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 27, verso 20. Aquí es la confirmación de lo que Pablo está haciendo. Miren lo que dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, hermanos, en estos tres pasajes nosotros estamos viendo una condición muy concreta, que era la que Pablo estaba sacando a relucir allá en Corinto. Esta situación que la iglesia de Corinto estaba permitiendo que sucediera a ojos de todo el mundo era algo vergonzoso y que va en contra total de lo que Dios quiere para su pueblo. Por lo tanto, es que Pablo toma en sus manos esta situación tan grotesca y siente tanto repudio por lo que estaba sucediendo, que era necesario que la iglesia en Corinto fuese limpiada inmediatamente de esta condición que se estaba presentando. Por eso, hermanos, también nosotros no podemos, por desconocimiento de las Escrituras, hacer cosas creyendo que están bien hechas y con ellas está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Acuérdense lo que dijo el Señor: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y hermanos, ustedes y yo tenemos en nuestras manos las Escrituras. Tenemos la posibilidad de leerlas, tenemos la posibilidad de indagar en ellas en torno a aquellas cosas que agradan o desagradan a Dios. Por lo tanto, miren, aunque no es el caso que se está dando aquí, pero en el primer texto se habla de parientes cercanos. Ninguna pariente, no debe haber matrimonios entre primos, no debe haber matrimonios entre tío y sobrina, no debe haber nada de ese tipo de comportamientos, porque eso es vergonzoso a los ojos de Dios. Y mucho menos una situación como que la que estaba sucediendo en Corinto, donde este hombre, sin ningún tipo de temor a Dios, sencillamente había optado por estar con la mujer de su papá. Ahora, en el verso 2, Pablo les afirma una condición en la que la iglesia en Corinto se encuentra, y es: vosotros estáis envanecidos. No es una pregunta, es una afirmación concreta. Ustedes están envanecidos. Se creen muchas cosas, creen que eso agrada a Dios, creen que eso es bueno. Ustedes han permitido que se haga una actividad como esta, que ante los ojos de Dios es totalmente denigrante, es totalmente pecaminosa, y ustedes no han hecho nada al respecto. Hermanos, hay dos formas de estar envanecidos. Una es creer que no puedo hacer nada y no hacer nada. Es decir, no, pero es que yo no soy nadie para meterme en esa condición, es que yo no soy nadie para decirle nada a los demás, es que yo. Pero la otra forma de estar envanecido es saber lo que está sucediendo
y no hacer nada tampoco, pensando que está bien. Yo no le veo problema. Papá ya estaba muy viejito, hay que dejarlo, que la muchacha tiene derecho a rehacer su vida. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, damas? ¿Qué pensaría usted que de pronto tenga una hermana y por alguna razón usted deje a su esposo y venga su hermana y diga, pues ya que usted lo dejó, yo lo voy a coger para mí? ¿Se sentiría bien? Sería algo que usted diría, ay, mire, mi hermana tan pilla se quedó con mi marido. ¿Cierto que no? Eso sería algo vergonzoso. Es más, hasta para la misma sociedad no se ve bien que un hombre esté hoy con esta y mañana esté con la hermana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo primero que van a decir? ¡Qué bonita familia! Imagínense Herminia, que su hermana quedara con Rubén. Imagínense Marinela, que el papá de Aleja terminara con Janet. Imagínense Margarita, que Fernando terminara con su hermana. Sería algo vergonzoso, algo de lo cual nosotros no quisiéramos ni siquiera tenerlo presente. Es impensable, de hecho, llegar a ese punto. Porque lo primero que uno dice, pero por favor, habiendo tantos hombres en la tierra y fijarse en el que era mi esposo, no tiene sentido. Pero la iglesia en Corinto estaba, eso no tiene nada malo. La muchacha estaba joven, el papá está viejito, el muchacho atractivo. Está bien, no hay problema. Déjenos así. Y si alguien de pronto venía y decía, mire lo que está sucediendo, ay, ¿pero qué? Todos tenemos derecho al amor. Porque esas son afirmaciones que se hacen hoy en día. Hermanos, esto era algo depravado, algo sucio. Y algo que ustedes deben tener muy en cuenta es que el apóstol Pablo aquí menciona el envanecimiento, pero hay varios textos donde él habla también de lo mismo. Si ustedes se devuelven al capítulo 4, encontrarán que allí Pablo habla del envanecimiento otra vez. Ya vimos ese versículo, pero mírenlo allí, por ejemplo, en el capítulo 4, en el verso 6. Miren lo que dice. Alguien que lo lea. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Ven? Ahí habla del envanecimiento. Es que yo soy de Pablo, eso me hace ser mucho mejor que los demás. Eso es un envanecimiento. Y lo que Pablo está diciendo es, no queremos que eso pase. Que nadie se envanezca por causa de otro. Que nadie se cree muchas cosas por otro. Como sucede hoy en día. ¿Usted de qué iglesia es? No, yo soy de esta. ¿Quién es su pastor? Mi pastor es... Envanecimiento. Envanecimiento. ¿Cómo se llama su pastor? Fernando. ¿Quién? ¿Y quién lo conoce a él? Nadie.
¿Cuántas veces ha ido él a Estados Unidos a predicar? No, ninguna. Ah, no, esto no lo conoce nadie. ¿En cuántas iglesias ha pastoreado? No, en una sola. Ah, no, entonces ven. ¿Cuántos años lleva pastoreando su iglesia? ¿De verdad? ¿Ustedes no han cambiado de pastor en tanto tiempo? Uy, no, a ustedes les falta unción. Lo que está de moda es renovar, cambiar los pastores para que la iglesia... Bueno. Pero lea el versículo 18 del mismo capítulo 4 y se encontrará otra vez Pablo usando la misma palabra. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Ven? Están crecidos. Hermanos, la iglesia en Corinto muestra esta condición y nos hace pensar que a veces nosotros estamos creyéndonos muchas cosas, no siendo nada. Primero. Segundo, que aunque estemos haciendo las cosas mal, seguimos haciéndolas mal y que nadie nos diga nada. Porque eso también es envanecimiento. Por lo tanto, hermanos queridos, lo que Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén envanecidos con una cosa como esta? No tiene sentido. No hay razón alguna para que esto siga pasando. Y luego les dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿Sabe, hermano? A veces quejarse por algo que está sucediendo es muy necesario. Aquí lo que Pablo está diciendo es, cuando dice, no deberías más bien haberos lamentado, no es decir, ay, pobrecitos nosotros lo que nos está pasando, sino, ¿cómo permitimos que algo así llegara a suceder en medio nuestro? Esa es la forma de la mente. ¿Cómo nosotros, que conocemos las Escrituras, hemos permitido que esto llegue a suceder en medio nuestro? ¿Cómo es posible que estemos tan tranquilos con una cosa como la que está sucediendo y no hagamos nada? Ese es el lamento. ¿Cómo es posible que yo me di cuenta de esto a tiempo y me quedé callado? ¿Cómo es posible? Hermano querido, Pablo está culpando a la iglesia en Corinto. La está culpando de ser cómplice de esa condición. Porque ellos sabían, no era algo oculto, no era algo que estaba bien encerrado y que no se sabía. Era algo que estaba pululando por todos lados. La gente sabía lo que había sucedido, y aunque veían a este hombre caminando de la mano de la mujer de su papá, no habían hecho absolutamente nada al respecto. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hombres y mujeres, que estén en capacidad de reconocer que las cosas se están haciendo mal y puedan doblar sus rodillas para pedir perdón por la congregación? ¿Sabe? Si la iglesia en Corinto se hubiese unido en ese momento ante esta situación y la hubiera sacado a la luz, no para jactarse como lo estaban haciendo, sino para tomar acciones concretas ante esto, Pablo no habría tenido que llegar a ese punto. Es triste cuando
son personas externas las que tienen que venir a llamarnos la atención sobre algo que nosotros estamos viendo, sobre algo que nosotros estamos haciendo, pero que no hemos querido mejorar de ninguna manera. Es bueno que suceda entre nosotros. Es bueno que nosotros mismos podamos decir, oiga, espere, esto pasó, pero hay que solucionarlo ya. No podemos dejarle que dé más vueltas. No podemos dejarle que afecte más personas. No podemos dejar que el testimonio de la iglesia se vaya al piso por causa de lo que está sucediendo. Es necesario ponerle un pare. Es necesario. Pero en lugar de eso, así, yo no me voy a meter en eso, yo no voy a decir nada, a mí no me consta, a mí solamente me llegó el rum rum. Y usted no sabe el refrán que dice que cuando el río suena, llena. Yo no puedo hacer oídos sordos a lo que está sucediendo. Y mucho más cuando de pronto son circunstancias tan depravadas como esta que se estaba viendo en la iglesia. Es que, hermano, digamos que el apóstol Pablo a los Efesios les hace mención de la fornicación y del adulterio. Y les dice, no se junten con ninguno de ellos. Lo dice también aquí mismo a los Corintios, más adelante, les dice, os fuera necesario no juntaros con nadie, os fuera necesario saliros del mundo. Hace mención específicamente de aquellas personas que están dentro de la iglesia y que están haciendo cosas que sabemos a ciencia cierta son pecaminosas, y nosotros estamos en silencio. Es decir, como creyentes, no estamos llamados a juzgar a nadie. No es nuestra labor ponerme a mirar a Amanda y decirle, Amanda, usted es esto, y por lo tanto usted tome. No es mi labor. Mi labor es preocuparme por mi mismo fruto, por mí mismo, como lo veíamos el miércoles. Es decir, en ese sentido, sí debo ser egoísta, preocuparme por el fruto que yo estoy dando. Pero si es notorio en mi hermano algo que está haciendo mal, mi labor como creyente es decirle, hermano, ven acá, eso que estás haciendo, no te vengo a juzgar. No vengo a ponerte en tela de juicio, solamente quiero decirte qué pasa. Quiero ayudarte a salir de esto que está pasando. No permitas que esto siga dañando tu vida. No permitas que esto siga creciendo y dañando a más personas. Porque al primero que empieza a dañar es a quien está ejecutando la acción. Es el primero que empieza. ¿Sí? Pero cuando otros también lo saben, a esos otros también los empieza a dañar. Y es como una espiral. De un momento a otro, todos estamos envueltos en una condición que sencillamente se había podido solucionar de primerazo, si hubiésemos puesto el tate quieto al momento que se presentó. Hermano, mire, yo admiro lo que hizo Luz Marinela esta mañana, cuando ella dice, yo quiero pedir perdón, porque en lugar de hacer las cosas bien, las venía haciendo mal. Eso es admirable, porque es reconocer que me equivoco. Y hermano, tenga presente, cada uno de nosotros se equivoca. Y no se trata de cada 8 días que alguien pase a decir perdón porque me equivoqué esta semana. No se trata de eso, porque así de sencillo lo podemos hacer. Pero
no cambiar nada, seguir por lo mismo. Y eso sencillamente no servirá. Pero espere, el otro domingo volvió a pedir perdón. Y otro domingo lo mismo. Lleva 20 domingos pidiendo perdón por lo mismo. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que está pasando? No, es que no ha cambiado. Sigue todo igual. Y hermano querido, eso es algo que ustedes y yo necesitamos tener en claro. La iglesia no puede ser acolitadora del pecado de nadie. Yo no puedo acolitar que X esté haciendo esto y sencillamente decir, tranquilo, yo no vi nada. Pero téngame presente, cuando yo cometa el mío, usted tampoco vio nada. Porque eso es lo que generalmente estamos esperando. No estamos esperando que alguien venga y nos diga, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Qué es lo que está pasando contigo? La iglesia de Corinto había cambiado la palabra de Dios por sus propios lineamientos. Estaban creyendo que la forma en la que ellos estaban haciendo las cosas, la permisividad de esta situación pecaminosa, depravada, dañina y sobre todo contraria a todas las escrituras, se estuviese dando, entonces nosotros no podemos llegar a ese punto. ¿Sabe? Es necesario que nosotros podamos decir, Señor, hemos fallado como iglesia. Hemos permitido que cosas de esta índole se den. Hemos permitido que abiertamente se quebrante tu ley y no hemos hecho nada al respecto. Pero no se trata tampoco de simplemente ir a decirle eso a Dios, sino ponerle un coto ya. Pare ahí, no más. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que parar. Ya no podemos seguir en la misma condición de llegar a Dios y decirle, Señor, la iglesia está pecando en esto, pero perdónanos, y seguimos por lo mismo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Saben, hermanos corintios, ustedes han cometido el error, se han quedado en silencio, han acolitado el pecado de este perverso, cuando miren lo que dice él, debería haber sucedido. Para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Yo les mandé a los que están en el grupo, les mandé esta mañana el texto en Deuteronomio, en Éxodo, perdón, donde les relataba la semana pasada de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. ¿Lo leyeron? Una parte está. Sí, siempre estaba largo. Estaba en Éxodo capítulo 38. ¿Sí? 38 creo que era. Ya les digo exactamente. 31. 32, perdón. Pero miremos específicamente los versículos donde se menciona la situación. Versículo 25 en adelante. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él, ¿quién? Todos los hijos de Leví. Júntense conmigo. La pregunta, ¿quién está por Jehová? Hermano,
algo que nosotros debemos tener claro. Siempre, en todo momento, ante cualquier circunstancia que se presente de pecado dentro de la iglesia, nosotros siempre vamos a tener que ponerla en claro. ¿Quién está aquí por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Es decir, en otras palabras, ¿a quién vas a adorar? Porque cuando usted no se pone de parte de Dios, ¿de parte de quién está? ¿Me hago entender? Entonces, versículo 27 dice, y les dijo, ¿a quién? A los hijos de Leví. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Este era un juramento. En otras palabras, era tomar la espada, desenvainarla, ponerla sobre la pierna, pero no era directamente sobre la pierna. Cuando habla del muslo, ahí nosotros lo vemos como la parte de la pierna, pero generalmente se está refiriendo a que tocarse con la espada los testículos. Ese era el juramento. No que se los fuese a cortar, sino que pusiese la espada sobre sus testículos con el fin de decir, es un juramento solemne. Nadie me va a hacer volver de este juramento. Y por eso Moisés les dice, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy, mire bien, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, yo no puedo sencillamente leer este pasaje y quedarme como si nada pasara. Aquí de lo que se estaba hablando era de esa condición pecaminosa que se había dado, porque Dios acababa de darles la ley al pueblo de Israel. Ellos acababan de recibirla, no habían pasado muchos años, acababan de recibir la ley de parte de Dios. Ellos habían escuchado directamente lo que Dios les había dicho, y aún así, lo primero que hacen es hacerse un becerro de oro para adorar. Esto fue lo que enfureció a Moisés, y por esa razón, si usted lee los versículos anteriores, cuando Dios está hablando con Moisés, Dios le dice, Moisés, hagamos una cosa. Le invito a que lea el pasaje completo. Dios le dice, Moisés, hagamos una cosa. Déjame destruir a todo este pueblo y haré de ti una nación nueva y grande. ¿Se da cuenta? Dios le dice a Moisés, déjame destruirlos a todos y de ti voy a hacer una nueva nación. Pero Moisés dice, oró en presencia de Jehová. Estaba ahí frente a Dios, y Moisés agacha su cabeza y dice, Señor, no hagas este mal, porque tu nombre quedará en entredicho. Moisés no estaba pensando en el pueblo, Moisés estaba pensando en Dios, y le dice, Señor, no lo hagas.
Porque entonces todos los pueblos dirán: mira, para eso los sacó Dios de Egipto, para hacerles mal. No lo hagas, Señor. Y Dios perdona al pueblo de Israel por causa de la oración de Moisés. Pero cuando Moisés desciende del cerro, de la montaña, y ve lo que estaba sucediendo, él mismo se enciende en ira. No fue poquita la gente, hermano. ¿Usted ha visto 3,000 muertos apilados en un solo día? Si nomás cuando se ve un poco de gente por ahí caminando, uno dice: ¡uff! ¡Qué gentío tan terrible! Ahora imagínese usted a 3,000 muertos apilados ahí, que cayeron por haber adorado al becerro de oro. Y miren, fueron los sacerdotes, la tribu sacerdotal, aquellos a quienes Dios consagra como sacerdotes de Israel, los que dijeron: vamos a hablar, vamos a hacer lo que sea necesario hacer, porque están de parte de Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿de parte de quién usted está? Esto era lo que Moisés les consultó al pueblo de Israel, pero es lo mismo que ahora Pablo le está consultando a los corintios. ¿De parte de quién están? ¿Es más importante para ustedes tener agradadas a las personas o a Dios? Y es exactamente lo mismo que hoy ustedes y yo nos tenemos que preguntar, hermano. ¿De parte de quién estás? ¿A quién quieres agradar? Porque desafortunadamente a veces estamos más pendientes de agradar al vecino que agradar a Dios. Estamos más pendientes de que mi familia se sienta bien conmigo, no importa que ellos estén haciendo todo lo malo. Oh, como es mi familia, voy a pasárselas, voy a quedarme callado, voy a hacerme de la vista gorda. No, hermano, nosotros necesitamos volver los ojos a Dios y preguntarnos: ¿de parte de quién estás? ¿De parte de quién estás? Mire, los corintios están siendo confrontados por Pablo, porque él es una pregunta lo que les hace. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No deberíais haberte postrado en oración, pidiendo a Dios que perdonara esa situación y quitara del medio este pecado tan grande que se estaba cometiendo? ¿No deberíamos haber pedido a Dios que limpiara su iglesia por el daño que se estaba haciendo a toda la sociedad, porque los demás estaban escuchando acerca de esto? Es lo que Pablo les está diciendo: reaccionen, reaccionen. Hay que tomar una acción inmediata. No pueden seguir creyendo que las cosas como están bien. Dios condena esta situación, y si Dios la condena, ustedes deben condenarla. Es lo que Pablo les está diciendo. Si Dios tiene un juicio establecido ya para esto, ustedes deben acatar dicho juicio. Lo leímos en el último versículo, ¿se acuerdan? En Deuteronomio. Maldito aquel. ¿Y se acuerda cómo finalizaba? Y la congregación
dice amén. ¿Y sabe qué significa eso? Decir, como Dios ha ordenado, así es. Hermano, nosotros no podemos sencillamente pasar de largo las cosas que ya Dios ha establecido y juzgarlas de la manera que Dios ya las juzgó. Es decir, yo no puedo decir, no, yo en eso no me voy a meter porque es que yo no quiero ser juez de nadie. En ese momento sí quiero presentarme como limpio, porque en ese momento estamos siendo específicamente como hizo Pilato. Me lavo las manos, lo que aquí pase es culpa de ustedes, yo no tengo nada que ver. Si ustedes lo condenan, ustedes serán culpables de la muerte de este hombre. Yo no, yo me lavo las manos. Y a veces nosotros estamos en la misma condición delante de Dios. Sabemos que hay situaciones en las cuales debemos tomar acciones, pero decimos, yo no me voy a meter ahí, yo mejor me quedo callado, cada cual que haga lo que quiera, porque aunque sepamos que para Dios ya está un juzgamiento claro a ese respecto, no queremos tomar acción. Así que, hermanos, esto también es para nosotros. Nosotros como creyentes hoy debemos tener en cuenta toda la Escritura. Miren lo que dice. Os he escrito, versículo 9, voy a adelantarme un poquito. Os he escrito que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, y eso por mencionar algunas cosas. Pablo con los Efesios es más concreto y nombra otra larga lista de cosas. Pero a los Gálatas también les dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo no puedo decir, bueno, es que aquí a los corintios solamente son los avaros, los fornicarios, los ladrones y los ídolos. No más. A esos son los únicos que Pablo está condenando en este capítulo. No, porque yo tengo que ver todos los demás en las cuales Pablo está mencionando una larga lista de cosas. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas, por ejemplo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu? ¿Se acuerda cómo dice? Es cortica la lista, ¿cierto? Vayamos allá. Gálatas capítulo 5. Perdón. Así, 5. Miren lo que dice. Manifiestas, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Qué le dijo a los corintios? No, ahí dice fornicario. Bueno, entonces aquí también lo menciona, fornicarios. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. 18 aspectos que se le dice a los Gálatas. 18. Pero a los corintios solo les dice 4. ¿Ve? Entonces, ¿serán solo las 4 de los corintios?
¿Serán solo las 18 de los Gálatas? ¿O sumamos las 18 de los Gálatas a las 4 de los Corintios y a las 15 de los Efesios y a las tales de Timoteo? Lo que nosotros tenemos que es ver la Escritura como un todo, para que de esa manera no caigamos en la jactancia, en el envanecimiento que habían caído los corintios. Porque de pronto podrían decir, miren, los corintios, ellos tienen uno que comete una situación de fornicación, pero ellos son buenos orando, son dadivosos, son personas que les gusta predicar el Evangelio a otros, salen y comparten la palabra. No, hermano, nosotros debemos trabajar en todos los frentes. Yo no puedo decir, la iglesia cristiana, Dios con nosotros, es buena orando, es mala leyendo la Biblia, es mala predicando el Evangelio, es mala amándose los unos a los otros, es mala haciendo tal cosa, pero es buena orando. Con eso ya la sacamos limpia. No. Si usted va a Apocalipsis, mire cómo el Señor trata a cada una de las iglesias. Les dice, tengo contra ti que has dejado tu primera. Vayamos a leer una de las cartas que se le envía en Apocalipsis, para que de pronto de esa manera podamos tener mayor claridad. Mire, mensaje a Éfeso. Por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta? Yo no puedo decir, hago todo esto, pero esto no. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir, el Señor quiere que haciendo esto, haga también lo otro. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que no dejemos de hacer esto, sino que hagamos esto y hagamos también lo otro. Y es lo que Pablo está instando a la iglesia en Corinto, diciéndoles, hermanos, ustedes debían haberse postrado pidiendo perdón a Dios en oración por aquello que se estaba dando, para que eso fuese quitado de en medio de ustedes. Esa era la razón de ser de las cosas. No podían sencillamente quedarse callados ante esto como si nada estuviera pasando. Hermanos queridos, con esto quiero concluir en este día. ¿Cuán necesario es que la iglesia del Señor reconozca aquellas obras pecaminosas que se han venido desarrollando dentro de ella y pida perdón? ¿Cuán necesario es que en lugar de creer que así estamos bien, podamos reconocer
que estamos haciendo cosas que desagradan a Dios y lamentarnos por ellas y decir: Señor, quítalas del medio nuestro. No permitas que podamos seguir como si nada pasara mientras esto sucede con tu iglesia. Quita de nosotros aquellas cosas que causan vergüenza a tu iglesia. Esa debe ser nuestra oración. Hermanos, si bien es cierto, el pecado es una cuestión personal, también es una cuestión eclesial. ¿Qué quiero decir con eso? Su pecado, junto con el mío, ofenden a Dios. Pero lo ofende mucho más cuando yo sé su pecado y usted sabe el mío, y ninguno de los dos ha ido a Dios a decirle: Señor, quita de nosotros el pecado. Por eso quiero invitarle a que de aquí en adelante, ustedes y yo, en medio de nuestras jornadas de centinela, podamos pedirle: Señor, perdona mi pecado, pero también perdona el pecado de mis hermanos. Quítalo del medio nuestro, límpianos, porque lo necesitamos urgentemente. No se trata de quedarme callado, no se trata de juzgar al hermano, se trata específicamente de reconocer que hay cosas que estamos haciendo que ofenden a Dios, y esas cosas estamos llamados a quitarlas del medio nuestro. No nosotros, porque no somos nosotros los que quitamos el pecado. Cuando Juan vio venir al Señor allá en el río Jordán, volteó a mirar a todos los que estaban en él buscando el bautismo, les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él es el único que puede quitar el pecado, hermanos. El Señor Jesucristo es el único, y a Él tenemos que acudir diciéndole: perdónanos, Padre, ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a que nuestro comportamiento sea uno que te glorifique en todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti nuevamente, reconociendo que muchas veces hemos preferido callar ante circunstancias que sabemos que te desagradan, porque creemos que es mejor dejarlo así para que el hermano no se ofenda. Pero en esta hora, Señor, te pedimos para que de aquí en adelante deje de importarnos tanto el si mi hermano se ofende, sino que nos empiece a importar de verdad que tú no te ofendas, que tú no seas ofendido por nuestros comportamientos, que tú no seas ofendido por nuestra forma de actuar, que tu nombre no sea vituperado por causa nuestra. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque hemos muchas veces sido cómplices, porque muchas veces hemos guardado silencio cuando deberíamos haber hablado, porque muchas veces, teniendo en nosotros tu palabra, no hemos puesto en práctica lo que ella dice. Perdónanos, Señor, y ayúdanos de aquí en adelante
a que no nos importe absolutamente nada más que glorificar tu nombre santo. Que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, la forma de hacer cada cosa, como dice tu palabra, todo lo que hagamos, de palabra, de obra, de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor